Buenas tardes. Con la puntualidad que caracteriza estas conferencias unamunianas, vamos a dar comienzo a iba a decir la programada para el día de hoy, pero realmente no es la programada para el día de hoy, como habrán visto quienes tuvieran el tríptico con las actividades y las conferencias de todo el año. La persona que va a dar la conferencia hoy, Luis Martín Arias, profesor de la Universidad de Valladolid, profesor titular de la Universidad de Valladolid, desgraciadamente falleció en noviembre. Y el programa estaba hecho unos cuantos meses antes. Por lo tanto, consideramos que, ya que habría muchos de ustedes que contarían con estar aquí hoy en esa conferencia, para no hacerles salir de casa en balde, que además es un día bastante desagradable para moverse por la calle y da pereza salir, gracias a la generosidad de Luis, pues hemos decidido modificar el tema. Y va a ser otro que les puedo asegurar no menos interesante y probablemente para algunos bastante desconocido. Es Unamuno ante los sucesos de 1903, unos sucesos que en su momento causaron dolor, rabia, por el abuso de autoridad que hubo en su momento, por la represión desproporcionada que ocasionó que dos estudiantes de la Universidad de Salamanca fueran tiroteados, la condena que Unamuno tuvo de manera inequívoca e incluso el riesgo físico que pasó en aquellos momentos que marcaron, según él mismo confesó, toda su vida, sus vanos intentos de apaciguamiento, la petición de responsabilidades a los responsables, las autoridades del momento. Y algunos detalles más de los que nos hablará Luis Gutiérrez Barrio, persona suficientemente conocida aquí, pero recuerdo que es nuestro presidente de la Asociación de Amigos de Unamuno en Salamanca, que es también presidente del Ateneo, y que es muy conocido por otras actividades culturales, incluso me atrevería a decir que artísticas también, que tienen que ver pues desde las tertulias del Ronadalba hasta otra serie de manifestaciones que hemos tenido la posibilidad de seguir quienes estamos más cerca de él. Es decir, que sus inquietudes y sus actividades en pro de la cultura y la difusión de la misma en Salamanca son muy conocidas, y por no mencionar el profundo conocimiento de Unamuno, su entorno, su obra, y en este caso concreto de hoy, ese infausto acontecimiento que tuvo lugar en abril de 1903. El 2 de abril, para ser exactos. Así que, sin más, le cedemos la palabra a Luis, que nos ilustre y nos cuente el acontecimiento luctuoso que tuvo lugar allí, en nuestro edificio de la universidad. Adelante, Luis. Muchas gracias, Román. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Y como ha dicho Román, hoy hemos cambiado un poco el orden del día, digamos, por las circunstancias ya mencionadas. Y espero que lo que se va a decir y a comentar aquí esta tarde sea del agrado y sobre todo que sea del interés y que nos descubra algo nuevo, porque esa es una de las misiones de la Asociación Amigos de Unamuno, el dar a conocer la vida y la obra de don Miguel, que en algunos casos, aunque tanto y tanto y tanto se hable y se diga y se comente, siempre quedan cosas por aprender, cosas por saber, y entonces, en la medida de lo posible, pues aquí estamos para haceros llegar esas noticias que, como digo, espero que sea de vuestro interés. Antes de meternos en materia, y para entender mejor lo sucedido aquella Semana Santa, porque era la Semana Santa de 1903 en Salamanca, vamos a hacer un recordatorio, un repaso muy breve, muy rápido, sobre la situación de España en aquellos momentos. España estaba recuperándose del impacto todavía sufrido por la crisis del 98. Recordamos que son los primeros años del siglo XX. Tras el turno liberal, en diciembre de 1902 le tocó formar gobierno al conservador Francisco Silvela, con Fernández Villaverde en la cartera de Hacienda y Antonio Maura en la de Gobernación. Ese mismo año 1902,
Con 16 años de edad, Alfonso XIII accede al trono, terminando así la regencia de su madre María Cristina. En marzo de 1903, el ambiente estudiantil en buena parte de España, especialmente Madrid, Barcelona, Valencia, a los que se unió posteriormente Salamanca, estaba bastante alterado, proliferando las manifestaciones de forma especial en las facultades de medicina por la posible supresión de las cátedras de especialidades incorporadas a los estudios de medicina por el Real Decreto del 30 de septiembre de 1902. El ministro de Instrucción Pública, Manuel Allende Salazar, aplicó inicialmente con dureza los castigos previstos en los códigos escolares, cerrando facultades, expulsando alumnos, siendo reprimidas con violencia inusitada las manifestaciones de los estudiantes. Recordamos que la creación del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes tuvo lugar en abril de 1900, o sea, hacía poco tiempo que estaba funcionando como tal ministerio. Durante un gobierno anterior, pues iban alternando, como hemos dicho, de Silvela. En octubre de ese año, en 1900, Unamuno fue designado rector de la Universidad de Salamanca. El primer cargo del ministerio fue Antonio García Alín. La verdad es que no duró mucho tiempo. Los estudiantes salmantinos secundaron las huelgas de marzo, dirigidas por la recién creada Unión Escolar de Salamanca, que presidía el joven estudiante de medicina Filiberto Villalobos. Otros problemas, como el intento de anulación de la libertad de cátedra, la posible supresión de las facultades libres e incluso el temor a la desaparición de la universidad ante un proyecto de reducción del número de estas en el país, mantuvo en vilo a la comunidad universitaria salmantina. Son fechas cuajadas de huelgas, huelgas y más huelgas. No solamente son los obreros los que se declaran en huelga contra sus patronos, sino también los patronos que se declaran en huelga contra la comunidad representada en los ayuntamientos. El cavilismo español del que hablaba Unamuno andaba suelto por toda la península. A todo esto, como hemos dicho, Unamuno era rector de la universidad desde hacía poco más de 2 años. Con este caldo de cultivo no es de extrañar que una insignificante chispa encendiera a toda una sociedad, dando lugar a los sucesos acontecidos en Salamanca durante la Semana Santa de 1903, tal vez los más trágicos que nunca ha sufrido el estudio salmantino. Veamos cuál fue esa chispa y el desarrollo de esos acontecimientos, así como la repercusión que tuvieron en toda España. Debo decir que no todos los medios de comunicación, pasaba entonces y pasa ahora, informaron de estos sucesos de la misma manera. Por lo tanto, puede haber alguien que haya leído cosas que difieran de alguna manera de lo que vamos a escuchar aquí esta tarde, aunque sí es cierto que lo fundamental, eso no cambia. Pues la insignificante chispa de la que hablábamos, que dio lugar a todo el incendio que vino después, fue una simple riña entre 2 estudiantes. Contamos cómo fue esa riña y qué es lo que sucedió. El martes 31 de marzo de 1903, un estudiante vasco de Derecho, llamado Laita, se enfrentó verbalmente con otro joven al ser provocado por este, llegando la discusión hasta el punto de ser detenidos ambos por los agentes de seguridad que lo trasladaron a la inspección de vigilancia para ser puestos en libertad poco después. Eso sí, con la obligación de presentarse a las 10 de la mañana del día siguiente en el gobierno civil con objeto de resolver la disputa callejera que protagonizaron. Acudieron ambos al requerimiento el miércoles 1 de abril. Laita denunció ante el inspector Serapio Benito que los agentes no hubieran requisado la navaja de muelles con que éste fue amenazado por el provocador. Esta observación no fue del agrado del inspector. Es probable que Laita, al ser estudiante de Derecho, presumiera de ello y le hiciera saber al inspector cuáles eran sus obligaciones, lo que no fue del agrado del inspector, como decimos, quien le dijo que sabía muy bien cuál era su obligación y que conocía perfectamente las leyes que tenía que cumplir. Los ánimos se excitaron y al intentar marcharse Laita para acudir a clase, el inspector quiso detenerle. Pero el estudiante, en vista de que no determinaba ninguna cosa respecto a él y quería cumplir sus deberes académicos en la Facultad de Derecho, abandonó la inspección de vigilancia, siendo perseguido por el inspector hasta el patio interior del Gobierno Civil. El Gobierno Civil en ese momento estaba en el Palacio de Anaya.
donde fue retenido por una ordenanza. Al llegar el inspector le propinó unas bofetadas. Eso podríamos considerar que fue la chispa que incendió todo. La noticia de esta agresión corrió por toda la ciudad, llegando a la universidad. Los alumnos se reunieron en un aula acordando nombrar una comisión de estudiantes que visitara al gobernador civil para hacerle llegar sus quejas por esa actuación. La comisión de estudiantes estaba formada por los siguientes escolares: José Sánchez Rojas, Peñuela, San Segundo, Martín Lázaro y González Cobos. Los estudiantes fueron mal recibidos por el regidor Joaquín Velasco, quien se negó a atender su petición, diciéndoles que nada tenía que tratar con ellos y sí solo con el escolar maltratado, a quien oiría, resolviendo después lo que procediera en justicia. Los estudiantes, al conocer esta noticia, decidieron celebrar otra reunión en la cátedra Fray Luis de León a las 3:30 de la tarde. En esta segunda reunión se llegó al acuerdo de que otra comisión visitase de nuevo al gobernador para solicitarle una sanción ejemplar para el inspector Benito y diese satisfacción cumplida a los escolares por el recibimiento que hizo a los que le visitaron por la mañana. Los alumnos se dirigieron a la sede del gobierno. En esta ocasión parece ser que fueron mejor recibidos, prometiendo el señor Velasco que el inspector sería sancionado, pero los estudiantes a cambio debían disolver la concentración estudiantil que había frente al gobierno civil. Pero, eso sí, se negó a decir cuál sería la actitud que tomaría con los estudiantes implicados. La posición del gobernador, lejos de calmar la ira de los estudiantes, la incrementó, empezando a gritar airadamente mueras contra Velasco y petición de dimisión. El vocerío fue a más, provocando que unos 400 manifestantes intentaran penetrar en el patio de la sede gubernamental, teniendo que actuar los guardias de seguridad, que desenvainaron los sables y desenfundaron las pistolas, lo que irritó aún más los ánimos de los estudiantes, que comenzaron a tirar piedras contra el edificio y los agentes, provocando una fuerte carga contra los jóvenes que se refugiaron en comercios, portales de la calle Estafeta, lo que ahora es Francisco de Vitoria, Libreros, La Rúa e incluso en la catedral. Al parecer, según algunos medios, varios guardias resultaron heridos. El comandante de las fuerzas de la Guardia Civil pasó entre las piedras lanzadas por los estudiantes para pedirles que depusiesen su actitud. Los estudiantes contestaron que no lo harían hasta que el gobernador cumpliera su petición de sancionar al inspector Serapio. Ante la infructuosa entrevista con el jefe de la fuerza pública, se reanudaron las cargas al tiempo que llegaba una compañía de la Guardia Civil de Infantería junto a un piquete de caballería. Los estudiantes marcharon hacia la Plaza Mayor, cerrando los establecimientos que encontraban a su paso y pidiendo la dimisión del señor Velasco. Ya en la plaza llegó la Guardia Civil y los manifestantes cesaron de gritar y, siseando, se marcharon en dirección de la universidad. Antes de entrar en la universidad, situados frente al gobierno, comenzaron de nuevo a lanzar piedras contra los balcones, rompiendo algunos cristales, penetrando al parecer, incluso llegaron a entrar 2 estudiantes en el despacho del gobernador, lo que provocó una segunda carga de la infantería policial más contundente que la anterior, que obligó a los estudiantes a refugiarse en la universidad. La Guardia Civil rodeó el edificio apostándose algunos números en las escaleras de acceso a la catedral situadas en la Plaza de Anaya, apuntando con sus fusiles a las ventanas de donde al parecer procedían las piedras de los estudiantes. Algunos jóvenes fueron detenidos violentamente, pero se les puso en libertad en cuanto se terminó la manifestación. A todo esto, Unamuno visitaba al gobernador civil acompañado de Hipólito Rodríguez Pinilla, que era catedrático de medicina, que fueron recibidos con evidente hostilidad por el señor Velasco. A eso de las 7:30 de la noche, cuando esperaban la salida de un compañero detenido, ya hemos dicho que a los detenidos luego por la tarde los soltaban otra vez, estaban esperando la salida de un compañero, entonces el alcalde, Indalecio Cuesta Martín, les pidió que abandonaran los actos violentos y utilizaran medios pacíficos para conseguir su objetivo de sanción para el inspector. Unamuno y Pinilla, al ver el aspecto que el asunto tomaba, marcharon a la universidad y aconsejaron a los estudiantes
que protestasen de otra forma y que no contestaran a la fuerza con la violencia. Ambos se ofrecieron para proporcionarles la ayuda necesaria. Los estudiantes se pusieron de parte del rector vitoreándole y atendiendo a sus recomendaciones se marcharon pacíficamente hasta la Plaza Mayor, disolviéndose allí la manifestación. Ese día concluyó sin más. A las 9 de la mañana del jueves 2 de abril se fueron congregando los estudiantes en la puerta de la universidad. A las 10 eran más de 200 los que estaban reunidos. Uno de los estudiantes se subió a la mesa de la catedral y empezó a arengar a los estudiantes exaltando los ánimos de los congregados. Recuerdo que estamos hablando siempre de la puerta de la universidad, que es la puerta de la universidad que da acceso a la plaza de Anaya, no la puerta principal. Se presentó la Guardia Civil, que fue recibida con gran pitada y gritos de protesta y de muera a los agentes, al inspector Benito y al gobernador Velasco. Unamuno, al conocer estos hechos, se presentó en la plaza de Anaya pidiendo a los estudiantes que abandonaran la plaza y se reunieran en el Paraninfo, para allí debatir con calma lo que hiciera falta. El catedrático de Filosofía y Letras, Miral, les habló en el mismo sentido, pero ni uno ni otro lograron sus propósitos. Los estudiantes se congregaron frente al gobierno civil, donde empezaron a arrojar piedras sobre los balcones del despacho del gobernador, rompiendo algunos cristales. Unamuno se puso delante de los que arrojaban piedras, rogando sin éxito que dejaran de hacerlo. Un testigo de los hechos manifestó: los estudiantes trataron de asaltar el gobierno y recuerdo cómo Unamuno, nuestro rector, lo impidió, cruzándose de brazos en lo más alto de la escalinata de Anaya y arengándonos con voz potente. El suplemento del adelanto del día 2 de abril, a que acudiremos en más ocasiones, manifestó: cuando esta mañana era mayor el tumulto en las inmediaciones del gobierno civil y las piedras llovían, el rector señor Unamuno, adoptando una actitud de grandísima serenidad y que ha sido generalmente aplaudida, comenzó a exhortar a los estudiantes a que no continuaran tirando piedras, logrando con sus consejos que se aquietaran los escolares, aunque saliendo con algunas contusiones que involuntariamente le causaron sus discípulos. El señor Unamuno conferenció después con el gobernador, censurando enérgicamente la actitud injusta que habían adoptado sus subordinados. Sobre las agresiones que sufrió o no sufrió o heridas que pudo sufrir Unamuno, hay una carta del 15 de abril de 1903 en que Unamuno la dirige a su amigo Victoriano Anzorandía, comentando estos hechos, y en esa carta Unamuno le dice: lo de mis heridas fue un infundio. Aunque corrí riesgos, pude librarme sin más que un botón roto de una pedrada en el momento en que me puse ante los apedreadores para evitar, como logré, que apedrearan al gobierno. Todo parece ya en calma, y menos mal si esto sirve de lección a unos y a otros. Recordamos que esta carta es del 15 de abril, habían pasado 12 días de los acontecimientos. El gobernador a todo esto seguía recluido en su despacho y entonces hizo su aparición la Guardia Civil por la calle de la Rúa para disolver la manifestación. Al ver los estudiantes que la Guardia Civil se dirigía a la universidad, se refugiaron en ella gritando mueras a los guardias y lanzando piedras contra ellos. Federico Onís, Joaquín López Alegría y el infortunado Federico García Gómez subieron a las clases altas con el fin de presenciar desde las ventanas los acontecimientos. Los guardias, apostados en la plataforma y escalera de acceso a la catedral, comenzaron a disparar discrecionalmente contra las ventanas del estudio, alcanzando una bala de Mauser a Federico García. Las autoridades justificaron los disparos porque desde las ventanas estaban arrojando piedras, lo que se demostró que era falso porque las ventanas estaban cerradas, como lo demuestra el que las balas traspasaran los cristales. Muchas fueron las personas que desfilaron por aquella clase y que pudieron ver y comprobar que las vidrieras estaban cerradas y perforados los cristales por gran número de balazos. Los guardias lanzaron nuevas cargas contra los estudiantes, entrando sable en mano y a caballo en el claustro universitario por la entrada de Anaya, la puerta esa que ahora no se usa, y saliendo por la fachada principal, barriendo de estudiantes el claustro a su paso, dejando en el vestíbulo de la universidad, herido de un sablazo en la cabeza, un estudiante
que fue atendido por el señor Pascua en el salón de profesores. En el patio de escuelas menores, sede del Instituto de Segunda Enseñanza, se encontraba un grupo de jóvenes cuando apareció otro piquete de la Guardia Civil al mando de un teniente, mientras el profesor Mariano Reimundo intentaba impedir que los alumnos salieran del centro. Parece ser que el jefe de la fuerza se dirigió a los escolares diciendo que si no tiraban piedras, ellos no harían fuego. Pero al notar que un estudiante arrojó una piedra que no llegó donde los guardias se encontraban, se hizo fuego, hiriendo de muerte al joven Hipólito Vicente García, dejando gravemente herido en vientre, muslo y brazo izquierdo al estudiante Ramón Carreras. Entre ese grupo de estudiantes se encontraban el ya citado Mariano Reimundo, profesor de francés, y Antonio Boyer, conserje del instituto, que milagrosamente no fueron víctimas de la descarga, aunque se dijo que a Boyer le atravesaron la capa 4 balas de Mauser. Los heridos fueron trasladados a una clase y en ella se curó de primera intención al escolar Carreras. A su lado tenía el cadáver de su compañero Hipólito Vicente, que murió pidiendo los auxilios espirituales. Además de los mencionados, sufrieron heridas Teodosio de la Fuente, herido de sable en la cabeza, Manuel García Morales con herida punzocortante de sable en un dedo de la mano derecha, otro escolar del que desconocemos su nombre, que sufrió heridas en el codo y magulladuras por las pisadas de los caballos. Según informó la Correspondencia de España de fecha 3 de abril de 1903, también hubo guardias heridos, todos pertenecientes al cuerpo de seguridad, y menciona, entre otros, Abdón Cerrajería, herido en una oreja, Miguel Martínez, herido en un brazo, Justo Pola, herido en la frente, Manuel Suárez Fernández, herido en la cabeza. El adelanto del jueves 2 de abril publica en primera página este dato anecdótico que comentamos, titulado Un vaticidio. Es una anécdota simplemente que tiene su curiosidad, pero no tiene mayor importancia, pero como se publicó en el periódico la mencionamos. Decía la anécdota esa: cuando se dirigía a la imprenta esta mañana uno de nuestros redactores, alumno de la Facultad de Medicina, se encontró con un niño de 6 años aproximadamente, hijo de un guardia civil, y le preguntó: ¿tienen ustedes hoy manifestación? Al contestarle afirmativamente, replicó el niño: pues habrá muertos. Los presagios del niño, hijo del guardia civil, se cumplieron desgraciadamente. Como suele ocurrir, tanto entonces como ahora, en los medios se publicaron diversas versiones de lo ocurrido. El adelanto del día 6 de abril de 1903 sale al paso de esto y publica un artículo titulado Por si acaso, en el que critica que se haya dicho que en los trágicos acontecimientos del pasado día 2 había habido pérdidas sensibles en ambos lados. Dice el periódico de ese día: ayer hablábase públicamente ya de que eran muchos los guardias civiles que estaban contusos. Se decía que habían sido recogidos por individuos de la Benemérita bastantes proyectiles de revólver disparados desde la universidad, y se afirmaba otra porción de especiotas que, inexactas y todo, alguien tenía interés en propalar. Cuantos presenciaron los sucesos tristes ocurridos el día 2 saben que en ellos no hubo más guardia civil herido ni contuso que el teniente señor Torrens, que lo fue por la noche frente al gobierno civil, y que de la universidad no se ha disparado ni un solo revólver. En la primera página del adelanto de ese día, del día 6 de abril, se publica una nota escrita por Emilia Vicente García, maestra de Guadramiro y hermana de uno de los fallecidos, Hipólito Vicente García. En esa nota denuncia los hechos, a la vez que agradece a las autoridades por sus generosos y caritativos rasgos. Asimismo, agradece a la noble clase escolar, al honrado pueblo salmantino, que tan unánimemente ha expresado su indignación, apagando el grito de venganza con el silencio del dolor. Haciendo alusión al artículo que hemos mencionado anteriormente, el citado Por si acaso, José Sánchez Rojas, desde Alba de Tormes, manda una carta al director del adelanto, que es publicada el 8 de abril. En esa carta, entre otras cosas, dice: acabo de leer en el periódico que usted acertadamente dirige un artículo sin firma titulado Por si acaso,
que me obliga a escribir esta carta para depurar los hechos del 2 de abril de los que tuve el horrible disgusto de ser testigo presencial. Creo que como testigo presencial bien merece la pena que escuchemos lo que dice. Dice en esa carta: fui comisionado en la primera visita que los estudiantes hicimos a, aquí pone puntos suspensivos, Velasco. Acompañaba a los señores Peñuela, Sansegundo, Martín Lázaro y González Cobos. Le saludamos haciendo esa ceremonia de doblar el espinazo que está al uso entre la gente oficialesca. No contestó al saludo. Le expusimos el objeto de la visita y nos replicó aquel tirano infame con el gesto que pudiera hacerlo cualquiera de esos que usan las navajas que en su provincia se estilan en estos términos, que con nosotros no ventilaba nada, que subiera el atropellado señor Laita. Lo del gesto ese que dice de la navaja y tal, es que Joaquín Velasco era natural de allí, de Albacete. De ahí viene lo de mencionar el tema de las navajas. Sigue en esa nota. Subió Laita y subimos nosotros. No nos mandó sentar ni cruzó ninguna palabra cariñosa. Entonces ese desdichado Velasco la cogió con el atropellado en tales formas que tuvimos que despedirnos violentamente. Visitamos al señor Unamuno acto seguido y le pedimos la clase de Fray Luis de León, cuya alma estará protestando ahora ante el trono del Altísimo, para formular una solemne protesta. Se interesó vivamente y nos concedió la clase. Nos habla como un padre a sus hijos. El jueves puedo jurar que no vi una pedrada ni un tiro de la universidad. Anduve en la refriega con un arma, digo mal, con dos, un pito y el derecho político del señor Gil Robles, mi querido maestro. Todos los estudiantes teníamos armas semejantes. Aquí termina la nota y seguimos con el mismo día 2 de abril. El consistorio se reunió acordando ir al gobierno civil a pedir responsabilidades al señor Velasco, solicitando la destitución del inspector Benito. Los obreros se manifestaron frente al gobierno y la Cámara de Comercio, presidida por Francisco Núñez. La Cámara acordó escribir al ministro de la Gobernación pidiendo la destitución inmediata del gobernador y depuración de responsabilidades. El ayuntamiento, por su parte, constituido en sesión permanente, acordó pedir al gobernador civil que delegue inmediatamente, a ser posible, en autoridad civil. Pedir telegráficamente al gobierno la destitución de dicho gobernador y del inspector Serapio Benito. Pedir al gobierno que depure y exija responsabilidades en que hubiera podido incurrir los autores de los expresados sucesos. Esas mismas peticiones fueron hechas por el claustro de profesores reunidos el mismo día 2 de abril. Unamuno habló con los estudiantes y les informó de lo acordado por el claustro general extraordinario, a la vez que les pedía prudencia y serenidad. Además de a los alumnos, se informó a una comisión de obreros que se agitaba a las puertas. Unamuno les pidió que se retiraran pacíficamente. Los estudiantes obedecieron, no así los obreros, que fueron al gobierno, situado en el Palacio de Anaya, como ya hemos dicho, y apedrearon su fachada y ventanas sin que en esta ocasión actuara la fuerza pública. En el ya mencionado suplemento del adelanto de fecha 2 de abril de 1903 figura una nota firmada por Unamuno bajo el título Estudiantes salmantinos, que yo creo que bien merece la pena la leamos. Hoy es un día de luto para nuestra escuela, atropellada, y para la ciudad toda de Salamanca. La gravedad misma de los sucesos, la sangre derramada y los infelices que han perdido la vida os exigen la mayor prudencia. El claustro general extraordinario de esta escuela se ha reunido esta mañana y ha tomado sobre sí, por acuerdo unánime, el doloroso deber de exigir las reparaciones y responsabilidades conducentes. Mas para ello es menester que procedáis con la más exquisita prudencia y demostréis con vuestra serenidad lo torpe que es hacer fuego sobre todos. Yo, que solo tengo recibidas de vosotros pruebas de cordura y que he visto esta misma mañana cómo cesabais en vuestra actitud con solo mi presencia y sin más arma que ella, os ruego depongáis toda actitud levantisca y confiéis en nosotros, vuestros profesores, que como a hijos os consideramos, y tomamos como nuestra la ofensa que habéis recibido. Retiraos a vuestras casas, ya que mañana mismo, Viernes de Dolores,
empiezan aquí, por antiquísima costumbre, las vacaciones de Semana Santa que para vosotros ha empezado ya. Vuestro rector, Miguel de Unamuno. En ese mismo suplemento del adelanto manifiesta un artículo que lleva por título Nuestra protesta. Dice en ese artículo publicado por el adelanto: acabamos de ver los cadáveres de los dos infelices estudiantes muertos esta mañana por las balas del Mauser, y un amigo nos da la triste noticia de que otro escolar gravemente herido se encuentra en inminente peligro de muerte. Hoy lo sucedido es inexplicable. Las cosas han pasado como si de antemano se hubiera decretado la matanza. Apenas los escolares iniciaron su protesta frente al gobierno civil, presentándose la benemérita que los acuchilló sin piedad y los hacía fuego sin compasión. Más de 200 disparos de Mauser han sido hechos contra las ventanas de la universidad, que estaban cerradas, como lo prueba el hecho de que los cristales hayan sido horadados por los proyectiles. Tras una de ellas estaba uno de los estudiantes que ha muerto, y bien se comprende que con la ventana cerrada no podía agredir a la fuerza pública. A las 5 de la tarde del día 2 de abril hubo otra reunión extraordinaria del claustro que aprobó y ratificó los acuerdos tomados en ese mismo día por la mañana, es decir, publicación de la hoja que, firmada por el rector, dirigida a los estudiantes, ha sido distribuida y que se publicó en ese mismo suplemento. Es la nota que acabamos de leer. Se acordó también mandar telegramas al ministro de Instrucción Pública protestando por el vandálico atropello, pidiendo la destitución del gobernador y del comandante de la Guardia Civil, y que el claustro se muestre parte ejerciendo la acción popular en la querella judicial con motivo de los tristes sucesos. Se acordó también costear el entierro de las víctimas, pero teniendo la precaución de ponerse de acuerdo con el alcalde, pues el ayuntamiento también quería sufragar los gastos. Sospechando que el gobernador trataría de llevar secretamente los cadáveres al cementerio para evitar con ello manifestación popular, se acordó que el rector reclamara, tras la autopsia, los restos mortales de las víctimas. La autopsia que se realizó al día siguiente, 3 de abril, a las 10 de la mañana. El presidente de la audiencia, Alberto Aparicio, se personó en esa reunión cuando ésta ya se iba a disolver, para informar al claustro que por consejo de la Junta de Autoridades el gobernador iría a Madrid para dar explicaciones al ministro, afirmando que su primera resolución como gobernador interino había sido suspender de empleo y sueldo al inspector causante del conflicto y retirar a la Guardia Civil. Un grupo de escolares, previa la venia del rector, también entraron en la sala, y con ellos un nutrido grupo de obreros, y el rector les comunicó los acuerdos tomados y les rogó que depusieran toda actitud hostil. El ministro de Instrucción Pública celebró ese mismo día 2 por la noche una conferencia telegráfica con Unamuno en la que, entre otras cosas, Allende Salazar aprobó por completo la conducta de Unamuno y del claustro de profesores, y otorgó la autorización que se le pedía para mostrarse parte en la causa. Tanto la prensa local como la nacional se hicieron eco de todo lo sucedido y se solidarizaron con los estudiantes, y a ello se unió el dolor ciudadano y la ira que acompañaba todas las manifestaciones. En Quisicosas, del adelanto de fecha 8 de abril, bajo el título de Autoridad Modernista, publica en verso, como ya era habitual en este apartado del periódico, lo siguiente. Tal vez pueda parecer un poco frívolo, pero es lo que se publicó en aquel momento y en aquellas circunstancias. Decía el Quisicosas: resulta que a Sánchez Guerra, lo mismo que a don Joaquín, fue y se le tragó la tierra al presagiar el motín. Como el señor Velasco ordenó cómodamente para salir del atasco que mataran a la gente, y tranquilo en su sillón, desde el gobierno civil presenció la destrucción de la tropa estudiantil. El gobernador famoso de la corte hace lo mismo, y con el mayor reposo manda romper el bautismo. Se refiere a Joaquín Velasco, que era el gobernador civil aquí en Salamanca, y Sánchez Guerra, gobernador en Madrid.
El adelanto del día 4 de abril de 1903 publica una nota que titula Paz a los muertos y socorro a los vivos, en la que, entre otras cosas, se dice: dos infelices señoras, viudas ambas, una convecina nuestra, otra residente en un pueblo de la provincia, y las dos de posición humildísima, que cifraban sus esperanzas en los hijos adorados que acaban de perder, lloran hoy terribles desventuras, que hacen más amargas el presentimiento de un porvenir de abandono y acaso de miseria. En esas madres sin ventura pensamos hoy los salmantinos, tanto como en sus hijos. De su porvenir hemos de preocuparnos, y bien seguros estamos de que, al entregarlas como triste recuerdo de los seres que perdieron las fúnebres coronas, podremos también ofrecerlas auxilios materiales, que si no han de mitigar su pena, evitarán angustias y miserias que la harían más acerba. Es una suscripción a favor de las madres de los estudiantes Federico García Gómez y Hipólito Vicente García. El adelanto hace una aportación de 100 pesetas, el imparcial 50, la correspondencia de España también 50, y anuncian que los donativos se pueden recibir en la redacción del adelanto, en la librería de Núñez García en la calle García Barrado 25, lo que es la calle La Rúa, y en la de la señora viuda e hija de Calón en la Plaza Mayor. En los ejemplares del adelanto de los siguientes días se fue publicando cuántos donativos se iban recibiendo. En la primera página del adelanto de ese día, 4 de abril, se publica un gran número de telegramas de diferentes estamentos provenientes de toda España. Para acordar los detalles del entierro, se nombró una comisión que estuvo formada por Iscar, Abarca y García Romo por el Ayuntamiento, Gil Robles, Carranza y Calzada por el Claustro y Villalobos por la Unión Escolar. Esta comisión, que se reunió el día 3 de abril por la mañana para acordar todos los detalles del entierro de las dos víctimas, entre otras cuestiones, acordó que el día siguiente, 4 de abril, a las 10:30, tenga lugar los funerales en la Catedral Vieja y acto seguido se conduzcan los cadáveres al cementerio. Los estudiantes llevarán a hombros a sus compañeros. Pues como estaba previsto, a las 10:30 de la mañana comenzaron los funerales en la Catedral Vieja. Oficiaron el vicesecretario de Cámara del Obispo, don Tomás Redondo, asistido por dos alumnos de la Universidad presbíteros, Sebastián Pacheco y Luis Contreras. La catedral se quedó pequeña para tanta multitud. Asistieron autoridades, corporaciones, sociedades, representaciones de todas las clases sociales, comisiones de los diferentes centros de enseñanza que llenaban el templo. Muchos fueron los estudiantes y profesores que se desplazaron de otras ciudades para asistir al entierro. Incluso se comentó, parece ser, que los estudiantes de Madrid quisieron poner un tren especial para que acudieran a Salamanca todos los que quisieran, pero el gobierno no lo permitió. En el balcón de la casa consistorial ondeaba el pentón de la ciudad a media asta, y en la Universidad, Audiencia, Normal de Maestros y Unión Escolar, la bandera nacional también a media asta con crespones. A las 12 aproximadamente se terminaron las exequias. Toda la concurrencia se dirigió a la Facultad de Medicina, en cuya sala de disecciones se hallaban depositados los cadáveres. A la 1:45, más o menos, se puso en marcha la comitiva. Los cadáveres fueron colocados en andas y tomados a hombros por los siguientes estudiantes: cadáver de Federico García Gómez, Vicente Iscarpeira, Guillermo Aranguren, Jacinto Angoso Durán, Rafael González Cobos, Enrique No Hernández y Leopoldo Villalgordo. Cadáver de Hipólito Vicente García, Lino Morales, Antonio Galache, Pedro Somoza, Teófilo Antón, Conde Losada y Luis García Alonso. Las cintas de los féretros las llevaban diferentes autoridades y miembros de sociedades, así como estudiantes y representantes de diversas instituciones venidos de fuera de Salamanca. Sobre el féretro de Hipólito Vicente se colocó la bandera de la Facultad de Medicina y sobre el de Federico García la de la Facultad de Derecho. El duelo fue presidido por el rector de la universidad, Miguel de Unamuno, el gobernador Aparicio, el alcalde Cuesta, presidente de la Diputación Alonso y profesores y decanos de las diferentes facultades.
En representación de los fallecidos se encontraban Valentín Cáceres y García Calama por Federico García Gómez y Tomás Rodríguez por la familia de Hipólito Vicente. Filiberto Villalobos representó a la Unión Escolar Salmantina. Detrás del cortejo, formado por coches que portaban numerosas coronas, iba la comisión de doctores vestidos con trajes académicos. La comitiva se reunió en la plazuela de San Román y se puso en marcha para recorrer las calles Bretón, Murillo, Ramos del Manzano, San Justo, Plazuela del Poeta Iglesias, Plaza Mayor, Calle del Prior, Agustinas y Campo de San Francisco, hasta la Puerta de San Bernardo. Al llegar a las cuatro calles es el cruce que había entre la Gran Vía y San Justo, donde la muchedumbre era grandísima, formaban especialmente por obreros, pretendieron que el entierro fuera por la calle Ramos del Manzano a la Plaza de Colón, donde estaba situado el cuartel de la Guardia Civil. Claro, aquello era bastante provocador y entonces podía causar altercados. El párroco, señor Redondo, suplicó que el entierro siguiera por San Justo, sin que su petición tuviera resultado, y luego hubo otras peticiones que sí consiguieron lo que no había conseguido el párroco, que los obreros accedieron a seguir por la calle San Justo y de aquí a la plazuela del Poeta de Iglesias y Plaza Mayor. Salió la comitiva de la plaza por la calle Prior, que se quedaba pequeña, estrecha para tanto gentío. Al llegar al campo de San Francisco, la amplia calzada y los jardines estaban llenos de gente que en sus caras reflejaban el hondo pesar. Cuando el cortejo llegó a la puerta de San Bernardo, se depositaron los féretros en el suelo para que la iglesia les consagrara las últimas preces. Gran número de personas acompañaron a los féretros desde la puerta de San Bernardo hasta el cementerio. No hubo ningún tipo de fuerza pública en las calles. Grave, silencioso, sin proferir un solo grito, marchó el cortejo en medio del mayor orden. El cuerpo de Federico García Gómez fue llevado al depósito para ser enterrado al día siguiente en el nicho 59. El de Hipólito Vicente García fue depositado en la Galería de San Antonio en el nicho 51. La conducta de Unamuno en estos acontecimientos fue motivo de unánimes alabanzas, como lo refleja el adelanto del día 3 de abril. La conducta del rector de la universidad durante el desarrollo de los sucesos de ayer es objeto de unánimes alabanzas. Él afrontó impávido los más graves peligros y supo ser enérgico en la protesta, como oportuno en los consejos y decidido en la defensa de los escolares y la universidad. Amigos y adversarios le hacen justicia y el claustro aprobó por unanimidad su actitud y resolución. Los estudiantes le dieron inequívocas pruebas de cariño. El mantenimiento en prisión de los estudiantes que provocaron todo este incidente detenido provocó un malestar en la ciudad que fue origen de protestas ciudadanas y expresiones de solidaridad, con visitas a la cárcel donde permanecieron detenidos algunos meses. Toda la prensa de Madrid, al igual que de otros puntos de España, se hizo eco y denunció los acontecimientos. Por ejemplo, la correspondencia de España dice: los sangrientos y abominables sucesos de Salamanca han colmado la medida. El día. El señor Silvela y el señor Maura deben irse. Heraldo de Madrid. La más obstinada ceguera ha de advertir cómo crece el motín y cómo su imperio, en vez de anularse, se extiende. El siglo futuro. Todos los periódicos, incluso los ministeriales, protestan indignados contra los bárbaros sucesos que han llenado de luto Salamanca. El Correo Español. La situación conservadora no tiene por dónde el diablo la deseche. Su ineptitud es tan colosal como pequeños son sus hombres. El Diario de la Marina. Los sucesos se precipitan y la intranquilidad se enseñorea de España, con el motín continuo haciendo imposible la vida. Diario Universal. La fecha de hoy será tristísima y memorable. Estas muertes acompañaron a Unamuno a lo largo de toda su vida, y así lo demuestra en el emocionado recuerdo que tuvo en el discurso leído en la solemne inauguración del curso académico 34-35. Han pasado 30 años, algo más de 30 años de entonces, y Unamuno no se le olvidaba. El día 29 de septiembre de 1934 ocurrió. Él, al ser jubilado como catedrático, había terminado ya el discurso, sacó unas cuartillas
en las que dijo: estaba ya impreso mi discurso inaugural de este nuevo curso académico cuando me vino a la memoria de Dolores, que es la más tenaz, la mayor lección no que di, sino que recibí como rector de esta escuela. Fue la del 2 de abril, Viernes de Dolores de 1903. Aquí Unamuno dice viernes cuando fue jueves realmente. Cuando por una de esas tristes algaradas estudiantiles la Guardia Civil hubo de matar a 2 estudiantes, a uno aquí mismo, en un aula de aquí arriba, sus ventanas cerradas, y a otro a la puerta del instituto en el vecino patio de escuelas menores. No he de historiar ahora aquel lamentable suceso ni ponerme a discernir culpas y disculpas. Baste decir que el origen de la algarada que costó aquellas 2 vidas inocentes, eran unos pobres muchachos pacíficos y sencillos, fue debido a creer el relato de otro pobre estudiante víctima de alucinaciones. Los pobres muchachos no se detenían a comprobar las afirmaciones de quien se soñaba agraviado. Termina diciendo: salvadnos, jóvenes, verdaderos jóvenes, los que no mancháis las páginas de vuestros libros de estudio ni con sangre ni con bilis. Salvadnos por España, por la España de Dios, por el Dios de España, por la suprema palabra creadora y conservadora. Y en esa palabra, que es la historia, quedaremos en paz y en uno y en nuestra España universal y eterna. Adiós de nuevo. Pasaron varios años y un día, a las 12 de la mañana del domingo 23 de mayo de 1909, pasaron los años, se verificó la inauguración del sencillo mausoleo erigido a la memoria de los estudiantes muertos en los luctuosos sucesos del 2 de abril de 1903. Fue un proyecto del arquitecto señor Madrigal y la obra del escultor señor Folía, Jean Bautista Folía y Prades concretamente. En el acto de inauguración, Prieto Carrasco, que en ese momento estudiaba medicina, que luego posteriormente fue alcalde de Salamanca, y Filiberto Villalobos pronunciaron unas palabras. A continuación intervino Unamuno, como rector de la universidad, quien descubrió el monumento. Dijo Unamuno: al cabo de 8 años, en realidad habían pasado 6, se erige por los estudiantes este monumento de piedad, y es aquí, en la Plaza de la Libertad de la monumental Salamanca. Pasarán los años, vendrán otras generaciones, y de aquellos sucesos quedará un recuerdo vago y un monumento vago también. Esto será un monumento más, y ojalá sea una amonestación sobre el recuerdo de lo que sucedió. Era un sencillo obelisco en cuya cúspide se podía leer 2 de abril de 1903. En los laterales del obelisco figuraban los bustos de Federico García Gómez y de Hipólito Vicente, y entre ambos el escudo de la universidad. En la parte frontal del pedestal se podía leer la siguiente inscripción: a sus compañeros, víctimas de los sucesos del 2 de abril de 1903, dedican este monumento, costeado por suscripción los estudiantes de Salamanca, 2 de mayo de 1909. Parece ser que este obelisco fue retirado de la Plaza de la Libertad en 1936. Su paradero es un misterio, yo por lo menos no sé dónde puede haber ido a parar. Tal vez se destruyó debido a que su mal estado, o quizás se ocultó en algún lugar desconocido, perdido entre escombros, sabe Dios. Yo creo que estaría bien que alguien se preocupara de buscarlo, y si tuviera la fortuna de encontrarlo, aunque sea a trozos o en partes, se restituyera a su lugar de origen, la Plaza de la Libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, muchas gracias. Es un capítulo de la vida y de la experiencia de Unamuno que, como él se encargó de decir en varias ocasiones, y Luis nos ha recordado, le estuvo machacando de manera intermitente a lo largo de toda su vida. Siempre volvía aquel recuerdo de no haber podido impedir una matanza estúpida, como tantas veces sucede a partir de un incidente aparentemente irrelevante, y cómo se van desencadenando las cosas y van originando pues tragedias, auténticas tragedias, como la que nos ha narrado Luis.
Ese monolito, hay fotografías de él, ya que lo has Sí, mencionado. sí, hay fotografías, está en mitad de la Plaza de la Libertad, Sí, además del día de la inauguración, que por cierto, en algún sitio he visto inauguración 2 de mayo, en realidad no se inauguró el 2 de mayo, el 2 de mayo es lo que pone en el pie, pues se inauguró el 23, de hecho no puede inaugurarse el 2 de mayo porque en el periódico que leemos del 24 de mayo dice ayer se inauguró el monolito y tal. También yo creo que merece la pena, hablando de estos homenajes, mencionar que por alguna razón, como Luis sabe de sobra, y como dijo, los estudiantes de otras universidades se solidarizaron con los estudiantes de la Universidad Salmantina, y un caso particular fue el de los estudiantes de Valencia, que hicieron una colecta, que creo recordar que eran 1000 y pico pesetas, algo así, que era mucho dinero para la época, y confeccionaron una lápida que tenía el escudo de Salamanca, el escudo de Valencia y un texto, una lápida de mármol, Sí, y un texto mármol blanco, sí. que decía, creo que tengo por aquí el texto, sí, decía: a la memoria de los estudiantes víctimas de los sucesos de Salamanca el 2 de abril de 1903, dedican este recuerdo los estudiantes valencianos. Bueno, esa lápida no sabían dónde ponerla y la trajeron en el segundo aniversario, y al final, en el 1906, en el 2 de abril de 1906, supongo que sería Unamuno quien decidió que se colocara en el patio de escuelas, justamente según se mira desde la fachada de la universidad, en el ala derecha, entre el segundo y el tercer balcón. Y si nos fijamos con mucho cuidado y miramos, todavía nos damos cuenta de que las piedras que están Allí hubo algo. se nota que hubo algo, de la misma manera que en toda esa ala eran balcones que llegaban, no ventanas como están ahora, sino eran balcones que también se nota el haber existido antes un espacio de mayor envergadura. Esa placa se retiró, creo que en 1936, por razones obvias, pero se conserva, y creo que se conservó en el Museo de la Ciudad de Salamanca, y ahora, según mis noticias, está en depósito en el museo, a disposición o bajo la custodia del ayuntamiento, en algún lugar donde el ayuntamiento custodia otra serie de objetos o cuestiones de distinto tipo del ornato de la ciudad. O sea que esa sí sigue existiendo, mientras que del monolito, como bien ha dicho Luis, no ha quedado ni rastro. Y yo creo que debía tener por lo menos unos 4 metros, una cosa así, por lo que se ve en las fotos, sí. y la gente a su alrededor. Pero, debió ser según debía ser de una piedra de mala calidad, porque ya enseguida empezó a deteriorarse, y algunos apuntan que quizá el motivo de quitarlo, aparte de que ser el año 36, pues sí. Si encima no estaba en muy buenas condiciones, pero bueno, se podía haber mantenido, haber reparado, ¿no? Y si alguien lo encuentra por cualquier cosa, pues estaría bien que volviera. O haber cambiado el letrero y poner a cualquier estudiante caído, y ya está, que hubiera servido para otras cosas. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta que formular o alguna observación que hacer al respecto? ¿Ha sido realmente algo novedoso que no supieran, o simplemente habían oído hablar de esto pero sin mayores detalles? Publicó un reportaje ABC, me parece, quiero recordar, en aquellos años. Esas fotografías existen. Tendría que entrar entrando supongo que a través del Ministerio de Cultura hay una posibilidad de entrar en periódicos antiguos, y además sí, es gratuita, y si buscamos en el ABC de esas fechas aparece todo eso. ¿Y hay algún artículo de España antigua, Salamanca antigua o algo así, la Salamanca de antes, la Salamanca de ayer? Salamanca de ayer. La Salamanca de ayer. Que narra todo. Salamanca en el ayer. Salamanca en el ayer, sí, algo así. Que viene una narración muy pormenorizada también en las fotos. Creo que vienen fotografías ahí. Fotografía del obelisco y de la placa. Y de la placa también, de la placa que dices también viene alguna fotografía. Y luego de hecho, hay incluso fotografías de los cadáveres. Sí. ABC publica de los cadáveres de los 2 chicos en unas mesas. Hay incluso fotografías de eso, que no he querido traer porque ya era un poco... De hecho, una fotografía de cuando se... Ha habido algo que no me he quedado yo bien con el detalle de la maestra de Guadaramiro.
Sí, era maestra, Sí, en pero Guadramiro. es que no me he quedado con el toque. ¿Por qué nombraste a la maestra de Guadalajara? Porque era familia de uno de los muertos. Uno de los muertos. ¿Era hermana o algo así? Sí, creo que era hermana. Era hermana. Y entonces, lo digo porque por la familia de mi marido eran de Guadalajara. Sí, Y era por sí, Pues pues, hermana, sí. pues era familia, sí. Y en la foto de el momento con el patio de escuelas absolutamente lleno de gente y la colocación de esa lápida, hay una foto que yo la he visto hace no muchos días, precisamente en el despacho de la vicerrectora de estudiantes, que tiene algunas fotos antiguas, hay una en la pared, que es justamente esa foto, en la que Unamuno decía: salmantinos escolares, en conmemoración de los sucesos del 2 de abril de 1903, venimos a descubrir la lápida regalo de los estudiantes valencianos. Hay quien cree que esta fecha y estas cosas deben olvidarse, y no es fuente de verdad el olvido. Hay que conservarlas siempre para recibir, pasado el tiempo, las enseñanzas que aquellos sucesos nos envían. Bueno, luego sigue aludiendo a los Lo hechos. que está claro que estos sucesos a Unamuno le quedó impresionaron marcado muchísimo. ya de por vida. Ya, como hemos mencionado antes, el discurso de jubilación, ya lo tenía ya impreso cuando ya me acordé de... O sea, lo llevó siempre. Hombre, y se demuestra también que Unamuno le tenían respeto. Sí, Ahora, sí, sí. eso por supuesto, Tenía muchísimo respeto. incluso sus adversarios. Yo creo que llevaba muy poquito de rector. Era un rector jovencito y recién nombrado rector. Sí, llevaba 2 años y medio escasos de rector cuando ocurrió eso. Ya que has nombrado a los adversarios, en esa época yo creo que Unamuno estaba en lucha constante y diaria con el padre Cámara. Hombre, claro, claro. Y tú que has revisado la hemeroteca, ¿qué postura tomó el padre Cámara con esto? Pues no, es que es curioso y te agradezco la pregunta porque es que para oficiar lo que hicieran en la catedral de los chicos estos y tal, no se menciona que estuviera el padre Cámara ahí oficiando, ¿no? De hecho, ofició un clérigo que no era... Un subordinado, digamos. Pero el padre Cámara ahí... Cuando no fue el padre, el obispo... Yo en toda la prensa que he estado leyendo de esto, sobre esto, que son un montón de periódicos, porque hay tanto salmantinos como nacionales de todas las partes, ninguno he visto, no digo que no lo pongan, digo que yo no lo he visto que mencionen al padre Cámara para nada. Yo creo que el Lábaro, que era más o menos el órgano más oficial, también da una versión, pero yo creo que es una versión, no sé si edulcorada o no, pero desde luego contrasta bastante con la de otro tipo de prensa, como el Adelanto, por ejemplo.